¿Qué tal, amigas, amigos de todo el mundo? Porque sé que nos escuchan en muchos puntos de este planeta. Estamos aquí en Hablemos Escritoras, en esta sección especial de poesía. Eliseo Diego decía que la poesía es el arte de atender en toda su pureza. Bueno, pues a eso nos vamos a dedicar en los siguientes minutos. Antes que nada, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias de nuevo a la invitación de la muy generosa Adriana Pacheco y de Hablemos Escritoras para tener este espacio de reflexión en torno a la poesía. Y el día de hoy, que estamos en una tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México, en la capital de la República Mexicana, pues estoy más que feliz, emocionada, pues qué diré, muy ansiosa de tener esta conversación, porque es una poeta hoy la que nos acompaña que admiro profundamente. La admiro desde hace muchos años. Ahora tengo el privilegio de que seamos amigas, pero esto no lo sabe ella. Pero la admiro hace muchos, muchos años y me parecía siempre muy sorprendente su trabajo. Entonces, hoy que tenemos a Miriam Moscona aquí en Hablemos Escritoras, en esta sección especial de poesía, no me presenté, perdón, soy Julia Santibáñez. Pues nada, nada más que felicidad y alborozo en todo su esplendor. Miriam Moscona, muchas gracias por hacerte el tiempo en medio de viajes y de mil cosas para charlar un poco de tu trabajo. Bienvenida a Al Hablemos Escritores. contrario, al contrario, Julia, muchísimas gracias para ti, con admiración a este proyecto, al trabajo, la iniciativa de Adriana Pacheco, el equipo que colabora, etcétera. Hay tanta magia alrededor de todo que dijiste una tarde lluviosa y empezó a caer granizo. Ay, ¿cómo crees? Acá, de este lado de la ciudad, no está granizando, pero sí está lloviendo. Muy bien, bueno, pues algún buen augurio nos traerá el granizo. Oye, Justo. Miriam, empecemos y pasemos de una vez. El origen de tu familia es búlgaro-sefardí, es decir, que escribes poesía en esta lengua bellísima, judeo-español o judeo-español, lengua ladina, que es como, lo voy a decir coloquialmente, una suerte de foto del español de hace 500 años, cuando sus hablantes fueron expulsados de su tierra y de pronto se vieron sin patria, de tal forma que el idioma se convirtió en su hogar. El judeo español es de una belleza muy dulce, es una lengua que asombra. En tu libro Ancina aparecen expresiones, voy a citar solo tres. Non so mujer de mucho fiadero, o sea, no soy mujer de la que se puede uno fiar, pero es mil veces más hermoso decir non so mujer de mucho fiadero, o carne de hielo adolenciada, o sodrera en vez de sordera, esta metátesis. ¿Nos podrías leer un poema breve de tu libro Ancina? Si te parece, me gustaría que fuera, lo voy a pronunciar pésimo porque no hablo desgraciadamente ladino, de Sueños, en la página 19. Me encantaría abrir la conversación contigo leyéndonos en esta lengua y que luego nos hables del judeo español en tu trabajo. ¿Te parece? Un breve comentario antes de leer el poema. Son lindas las citas que mencionaste, pero hay Pronuncié algo algo, mal. no es que lo hayas pronunciado mal, daría lo mismo, sino que hay una riqueza en los sonidos del judeo español que se Ujú. han perdido en la lengua actual. Por ejemplo, mujer se Mujer. dice Ujú, mujer, ujú, exactamente. ujú, ujú. Casa se dice casa. Entonces, la gente olvida ciertas cosas a lo largo de los años, pero las lenguas no lo olvidan. Entonces, Ujú. el judeo-español tiene ese registro que me parece de una riqueza muy valiosa. Paso a leer el poema de Sueños, de Sueños. Quiso fazer de mí una leona, amayó me eché en sus zapatos y pasé la vida alevantando el lomo, caentando sus pieses y soñando una corona para meterme a la cabeza. Eh, Me fascina este poema y quizá entre otras cosas porque mi ignorancia vergonzante no me permite entender algunas palabras de otros, pero aquí básicamente se entiende todo, aunque tiene una sonoridad muy importante el judeo español. ¿Nos puedes mencionar muy brevemente algo sobre la sonoridad, los sonidos que se han ido perdiendo en el español?
Pues mira, no es que sean así muchísimos y tal vez sean más en la cuestión de la grafía. En sonidos es lo que mencioné, mujer, casa, eh, no, la J, no se diría México, sino México, no a la manera del inglés, pero sí Ujú. también a la adaptación, digamos, de los sonidos que no se pronuncian Ok. en ladino. ¿Mm? Ujú. Bien, y ahora háblanos en particular del ladino en tu trabajo, porque el ladino en sí mismo nos daría para 3 programas, pero me interesa cómo funciona, cómo lo incorporas a tu trabajo, de qué manera escribes en ladino en una lengua que no creciste hablando. Ahora sí que como la canción de qué callada manera se me adentra Se me usted. adentra usted Sí, sonriendo. sí. Mira, esto es algo que ocurrió en unos años a donde la juventud ya había quedado muy atrás de mi vida. Es decir, no es algo que yo incorporé en mis primeros o segundos o terceros o quintos libros, no. Es algo que surgió después y tal vez, pienso yo que un antecedente importante fue la publicación de un libro de Juan Gelman que se llama Dibashu. Dibashu Ujú, quiere decir debajo. Es un ujú, título muy inteligente porque en realidad es como decir debajo del castellano actual. Late el corazón del judeo español, del ladino, ¿no? El ujú, ladino surgió en ese momento del corte que se da a finales del siglo XV, cuando ujú. los reyes católicos expulsan de la península a la comunidad judía y este corte, digamos, hace que toda esa comunidad ocupe distintas comunidades lingüísticas. Ujú, Entonces, el judeo-español tiene como base ese español del siglo XV de las distintas partes, además de España, porque no era o sea, no se decía lo mismo en Galicia, que en Asturias, que en Castilla, que en Cataluña, que etcétera, ¿no? en Eh, Andalucía. Sí, exactamente, sí. Esta base se va impregnando de las distintas hablas de esas distintas comunidades. Entonces, se va influenciando del búlgaro, del árabe, de las lenguas romances, de las lenguas balcánicas. Yo creo que la mayor influencia de todas, o sea, la mayor cantidad de palabras distintas del español de entonces, viene de Turquía porque una gran comunidad se estableció allí, por eso el sultán de entonces se refirió a los reyes católicos diciendo que habían empobrecido su reino para enriquecer al mío. Eso decía Ujú, porque, bueno, esas puertas se abrieron, ¿no? Como México ujú, abrió las puertas, no sé, al exilio español, ¿no? Vamos a ujú. decirlo así. Ocurrió algo tal vez comparable. Entonces, yo empecé a escribir muy tardíamente. Yo no puedo decir que hablaba el judeo español. Es una lengua que siempre escuché de boca de mis abuelas, pero pues yo nací en México, de Ajá. modo que mi lengua natural era el español y yo jamás les contesté una sola palabra en ladino. Fue muchos años después, que se me empezó a mover en la tripa por dentro porque, ¿sabes? Sentí como que me habían pasado una antorcha viva a mi mano, como en las Olimpiadas, y que en ese momento la antorcha se estaba apagando y que yo tenía que hacer algo con ese fuego. No sé, es una manera de contarlo, ¿no? Más la Ujú. influencia que ya mencioné del libro de Ibash. Pero es fascinante porque no solo tomaste esa antorcha de una manera decidida para comunicar la vida cotidiana, sino para escribir poesía. ¿Cómo fue esa Mira, transición? Ese el libro de paso, poesía digamos. Sí, el libro de poesía no fue lo primero que yo hice en judo español, porque sí, ciertamente yo me había postulado a la beca Guggenheim con un libro de poesía en judo español, gané la beca, con ese dinero fui a Bulgaria, la tierra de mis padres, que desafortunadamente
ellos como migrantes de los años de la posguerra, etcétera, se establecieron en México, pero bueno, eh, se fueron muy antes de tiempo, tristemente, y nunca pudieron volver a su país. Entonces, para mí, el volver a su país después de haber perdido, digamos, esta estructura familiar ya en mis años maduros, digamos, pues me movió muchísimo el piso. Bueno, yo pensaba que al volver a mi mesa de trabajo, lo que iba a hacer era escribir ese libro en ladino, pero se me fue convirtiendo en una obra que no tenía para nada Ujú. calculada ni en mi mente ni en mi corazón, que fue escribir una obra narrativa. Bueno, mientras estoy hablando, los truenos suenan aquí porque ya la lluvia que predijiste aquí está, pero en todo su esplendor. Ok. Sí, claro, tela de cebolla, a la cual no podremos entrar, desgraciadamente, porque nos vamos a centrar en tu poesía. Pero, en fin, quizá debo corregir, no usaste o no te apropiaste del ladino para la vida cotidiana como otros personajes. Cuentas en algún punto de una mujer, una médica, Sophie Danon, si no me equivoco, Uy, sí, que sí, sí. llega de trabajar como médica, se quita la bata y entonces se apodera del judeo español, del judeo Pero español. ¿sabes Y por qué? Porque yo soy de otra generación. Esta mm, doctora búlgara, bueno, sería como de la generación cercana a mi madre, ¿me entiendes? Ya ujú, es en mi generación cuando ese fuego comienza a apagarse. Entonces, bueno, yo lo que para contestar tu pregunta, lo que yo me propuse es, ¿por qué no usar una lengua que surgió en el siglo XV para escribir una poesía del siglo XXI? ujú, ¿Por qué no? Entonces ujú, yo lo que quise, no sé si lo logré o no, es hacer una poesía mucho más contemporánea que le sacara la vuelta a los temas machacones que siempre ha tenido la poesía en ladino, que son básicamente dos o tres. Uno es la nostalgia por España, ujú, la otra es el tema de la Shoah y el tercero sería la nostalgia y la pérdida de la lengua. De hecho, para la pérdida de la lengua sí tengo en Ancina un par de sí, poemas, porque bueno, uno hace, o sea, no es que yo me voy a reprimir y ahora nada más voy a hablar de lo que no se ha hablado siempre, pero sí ujú, quise ir un poco más allá y que con una lengua es una lengua como cualquier otra, yo no manejo un vocabulario tan profuso, que eso también se vuelve algo muy interesante en el trabajo, porque te aleja de la retórica. Y ujú, otro tema bien interesante es cómo te sale otro temperamento al escribir en una lengua que no es la tuya de ujú. origen. Aunque yo la haya escuchado en mi infancia, pues no, yo no la hablé, ¿no? Yo jamás le contesté a mis abuelos en ladino, ni ellos me pudieron hablar en español como tú y yo, porque no lo manejaban. Eso Ujú, es la extrañeza. Su lengua era el búlgaro, y el búlgaro y el español no se parecen, pero en absolutamente nada. ujú. Esto que dices es súper interesante porque, bueno, en fin, se dice que uno puede llorar solamente en la lengua en la que aprendió a hablar. Uno puede dominar muchas otras lenguas, pero cuando llora, uno, uno no llora en una lengua que no mamó. Y me hace recordar al escritor español Rafael Argullol, que contaba que un día se puso a platicar con un hombre de la India y notó que él hablaba de sí mismo, este hombre indio, hablaba de sí en plural, nosotros. Y cuando Mm. le preguntó, le dijo, claro, porque somos yo y mi tradición, yo y mi pueblo, yo y mi historia. Y él, europeo, Rafael Argullol, pues baluarte de la individualidad, hablaba siempre en singular, yo versus nosotros. ¿Qué diferencias notas entre el ladino y el español en cuanto a forma de ver el mundo? No tanto grafías, sonidos que son muy evidentes y muy entrañables, sino esto, ¿qué ves en la manera de acercarte al mundo en una y otra lengua? Mira, tal vez una de las diferencias más notables sea cómo la gente en el judeo español usa los refranes
para comunicarse en la vida cotidiana. Es algo que llama muchísimo la atención. Eh, También hay un refranero español y es vivo y es lindo y es precioso, pero vamos, no es que la gente joven de hoy en día se ponga a intercambiar, a contestarse uno a otro con refranes. Y en el judeo español sí se mantuvieron de una forma muy viva. A veces yo me reía. ¿Cómo puede ser que la gente esté hablando y se conteste con un refrán, ¿no? Sí, Sí, no sí. maldigas el día o no maldigas la noche cuando no ha terminado el día. Te lo estoy diciendo en español, pero es Sí. un refrán, o sea, hazte de cuenta que tú dices, no, es que qué día tan horrible tuve. Y entonces yo, en vez de decirte, pues, ¿qué te pasó? Te contesto, no maldigas el día que no hay, ¿no? O sea, es muy curioso Ujú. cómo de alguna manera eso también te habla, no sé, de un humor, de una concepción de la Sí. vida. eh, y también hay otra cosa, el español tiene desde luego una cantidad de entradas, mira, del náhuatl, del árabe, ¿no? Del latín, obviamente, del griego, pero en el judeo español es un mapa muy distinto y muy rico, donde se cuelan no nada más las palabras, sino yo creo que como diferentes pellizcos de humor y de Ujú. concepciones distintas de cada una de esas comunidades lingüísticas de las que ya he mencionado algunas. Con las que fue teniendo contacto. Esto de los refranes me fascina porque además me recuerda mucho al Quijote. Claro, los judíos Ajá, fueron expulsados de España en 1492 y el Quijote se publica la primera parte en 1605 y todavía eran muy presentes, estaban muy presentes los refranes en el habla. Recordemos a Sancho, no da un paso sin decir un refrán y otro refrán y otro refrán. Esto habla así es. mucho de la época, pero también de una suerte de borramiento de fronteras, me parece, entre clases sociales. Ahora los refranes quizás se ven más En las zonas asociados rurales, a clases sociales menos favorecidas, digámoslo así. Y bueno, durante el medievo y todavía hasta 1605, 1615 se publica la segunda parte del Quijote, todavía está ahí bullendo entre la gente en el habla cotidiana. Así que eso es fascinante, eso es muy lindo y no tenía la menor idea. yo casi me muero cuando en el segundo tomo del Quijote, fíjate, en ladino, suerte, se dice mazal, ¿ok? Ujú, Esa es una palabra que viene del hebreo. ujú. Bueno, pues el Quijote, al hablar, o sea, usa como adjetivo, al hablar, no me acuerdo ahorita de quién, dice que esa persona es desmazalada. O sea, usa Mm. esto del español que es el des, pero no, yo casi me caigo de la silla de la emoción. Eh, Porque ¿de dónde iba a saber él esta cuestión del desmazalado? Es Mm, increíble. Tú a cualquier persona sefardí le dices eso y enseguida te va a entender. claro. Un día Ujú. debería yo de dejarte un encarguito sencillo, ¿no? Cosa tranquila. Pues, ¿por qué no te haces un estudio del Sefardí en Don Quijote de la Mancha? Se Cualquier podría, cosa, créemelo, se cualquier podría. cosa. Estaría increíble. Bueno, Tú has dicho que el judeo español es para ti la infancia de la lengua, bueno, para ti, para muchos, porque es eso, es una foto tomada en 1492 y ahí se paralizó, digamos, no en el sentido negativo, pero sí se inmovilizó porque se convirtió en una casa que no podía estar cambiando demasiado, incorporaba voces de las lenguas con las que entraba en contacto, el turco ya señalabas tú, en fin, pero también has dicho que es la lengua de tu infancia, porque efectivamente era la que hablaban tus abuelos. Está este componente lingüístico que es muy bello, pero también hay una imbricación emocional con este idioma que te significa tanto. ¿Cómo aprendiste a escribir esa lengua que es fundamentalmente oral? es una muy buena observación, esta cuestión de la oralidad, pero primero déjame precisar rapidísimo algo, que Ujú, es que no creo que se haya inmovilizado, más bien tuvo al contrario una evolución, ¿no? Una evolución, pues, muy loca, ujú,
muy difícil incluso de explicar. Yo mientras más me meto en ese mundo, menos le entiendo, porque no puedo creer todavía que una lengua sin patria y sin academia Ujú. haya evolucionado como evolucionó el judeoespañol y se haya mantenido viva durante Eso. 500 años de una forma tan natural. Tú ven lo que pasa cuando nuestros paisanos se van de Ujú, migrantes a Estados Unidos, bueno, pues de ujú. volada pierden, o A sea, la en la segunda segunda generación, generación ya no sí, existe el español. exactamente. Ujú. Pero bueno, voy a contestar tu otra pregunta para no perder más tiempo, y es... ¿Cómo aprendiste a escribir esta lengua oral? Bueno, pues con mucho, con, con, con muchas mañas, diría yo, porque, ¿sabes? Al no tener una academia, no hay un diccionario como el Ujú. Oxford en inglés o el de la Real Academia en español que tenga la última palabra. Pero hay un diccionario muy bueno que es ladino francés. Pero como todo lo que surge en torno al judeo español, acaba por tener tan cercana a la muerte, digamos, Ujú. pues se murió el pobre señor Nehama que hizo este diccionario antes de tiempo y nunca se completó. Entonces, bueno, ese es un documento muy importante. También hay una iniciativa que surgió en Jerusalén, que proponía una grafía específica, que mucho la gente la ha seguido, pero la verdad de las cosas es que yo tomé mis propios criterios en el sentido en el que a mí me importaba, y era, por ejemplo, que un lector supiera que dinero se dice parás y no paras. Entonces, ¿qué Ujú. hice? Lo Lo acentué, pero acentuaste. la verdad es que no se usan acentos en judeo español porque al ser una lengua oral, que además pasó, a ver, es que eso ya es meterse en mucho detalle, pero rápidamente te lo digo. Como sabes, el rey Ataturk Ujú. decretó que el turco El rey ya se Ataturk. iba a Tú, en escribir con Turquía, letras latinas. exactamente a mediados del siglo XX, nada más para dar contexto. Ajá. Exacto. Y pues el judeo español pasó por esa misma criba, por eso hay tantas Ujú, letras K y todo eso. O sea, yo eso sí lo sigo, eh, y traté de ser consistente, que eso es lo que más importa, ujú, ¿no? ujú, Fue muy interesante para mí también, pues eso, tener sin caer en una cuestión así rígida y académica, pues tener eso, un criterio y seguirlo, ¿no? No ujú. sé si contesta de alguna manera Sí, tu pregunta. sí, yo recomiendo muchísimo que lean Ancina al auditorio, a las y los oyentes. Está publicada por Vaso Roto Poesía en 2015. Por cierto que me disculpo y no de no haber leído tu vasto currículum, pero ya lo tienen en la página y no quería perder tiempo leyendo algo que la audiencia puede leer ahí, mejor entrar directo a la conversación. Pero es una delicia leer Ancina, es de veras, es muy dulce, es muy enternecedor cada uno de los poemas. No todos son tiernos, por supuesto, hay unos bastante brutales, pero es un libro que se disfruta de la primera página a la última. Quisiera seguir hablando del judeo español, pero quiero pasar a otro libro tuyo, La muerte de la lengua inglesa, que publicó Almadía y que se consigue, creo que todavía bastante fácil. Este se publicó en 2020. En este libro, la voz poética, que es la tuya, va contando la obra, a ratos la obra, pero sobre todo las muertes, y de ahí el título, de autores sajones que escribían en inglés, pero tomas elementos de esos autores. Por ejemplo, hay un poema sobre E. E. Cummings, donde juegas con el estilo de E. E. Cummings. El verso dice, ¿por qué carajos tú? Pero entre la P de por qué y el por qué carajos, o sea, entre la primera y la segunda letra, metes un paréntesis. De verdad me jodió. Entonces se lee P, de verdad me jodió. ¿Por qué carajos tú? O ¿por qué carajos tú? Es decir, no es un juego de disfraces, no pretendes escribir como Cummings, sino estás dialogando con su estilo. También hay un sesgo muy divertido en la literación, es decir, en la repetición de sonidos que tienen una intención estética y expresiva, en un poema sobre el poeta estadounidense Hart Crane, quien irónicamente se suicida en el Golfo de México, y la ironía no es que se suicide, porque eso no es irónico, pero sí que se suicide el hijo de quien inventó el salvavidas. Y entonces haces un juego entre heart, corazón,
hard, difícil, heart, el nombre de Crane. Es decir, usas una cantidad de recursos que después de leer Ancina este fin de semana que me enfrenté en orden cronológico a tus libros, de pronto dije, bueno, esta mujer, ¿dónde tiene el cerebro? O sea, ¿qué onda con sus neuronas? ¿Cómo funcionan? Porque vas en mil direcciones y no te pierdes jamás. Al contrario, das con poemas que son de una limpieza, de una eficiencia, de un tejido tan bello y al mismo tiempo tan potente. ¿Cómo fuiste tejiendo los poemas de La muerte de la lengua inglesa? Rapidísimo voy a decir que la edición de Ancina de Vaso Roto está agotada, pero dado que nuestra anfitriona tiene mucho que ver con Puebla, va a salir ahora una nueva edición en Puebla, así que me da Ah, mucho mira qué gusto. buena cosa. Sí, ¿En qué sí, editorial? Sería bueno, bueno decirlo si se puede. todavía no, pero ya, Todavía ya, no. ya lo Ok. veremos después. Bueno, que estén Bueno, pendientes. Ok, sí, son unos libros preciosos, eso sí. Bueno, ok. de la muerte de la lengua inglesa, sí, es un compendio, ¿no? De escritores de lengua inglesa. eh, Son todos los que están, pero obviamente No todos los que son. no, 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 claro que no, y a veces porque no me gustó el resultado, entonces no lo incluí, haz de cuenta, no está nada menos que Virginia Woolf, ¿no? Que es Ujú. una autora que bueno, me fascina, me alucina, pero no Sí. me gustó lo que hice con ella y entonces no la metí. Eh, sí, me interesaba eso, hablar de la muerte, pero no siempre con un sentido trágico. Sí. Y yo creo que el libro tiene momentos de humor, momentos que no lo son, pero bueno, haber encontrado, como tú ya bien lo señalas, estas ironías, ¿no? ¿Cómo es posible que Hart Crane se murió ahogado en el mar, propia decisión, siendo el hijo de un inventor del salvavidas, ¿no? Luego, el que una gran poeta y una colaboradora importante del feminismo haya tenido hoy en su biografía cosas tan difíciles de digerir. Estoy hablando de Anne Sexton, que es Ajá. la poeta con la que se cierra la colección de poemas de la muerte de la lengua inglesa, que por Ujú. cierto, déjame comentarte que durante un tiempo el libro se llamaba La muerte en la lengua inglesa, pero Mm, qué increíble lo que hace el cambio de una preposición. Cambia todo claro. el sentido y le da, pues claro, que un guiño. Yo Ujú. no quiero que se muera ninguna lengua, absolutamente no. Menos tú que amas tanto las lenguas. Exacto, sí las amo, la verdad que sí las amo. Entonces, sí las admiro y me parecen una de las mayores contribuciones de nuestra civilización, ese Babel tan necesario y tan, Ujú, bueno, pues que acabó por ser un castigo que enriqueció a la humanidad, ¿no? No, no la ujú. empobreció. Pues gracias por tu fina lectura en lo que me estás diciendo de la muerte de la lengua inglesa. Como ves, es cierto, yo me moví de lugar muchísimo después de Ancina y en ese sentido sí te puedo decir que yo sé que la crítica literaria suele privilegiar una voz que siempre es la misma, que es reconocible, como en la pintura, que ves, no sé, un Picasso y enseguida sabes que es él, o un Van Gogh, desde luego, te podemos mencionar decenas o centenas. En la literatura, bueno, pasa lo mismo y yo siempre digo que yo le dejo ese privilegio a mis colegas. A mí no me interesa hacer la misma, me aburro. Entonces yo creo que eso explica o me explica a mí con la perspectiva que me dan los años de por qué he cambiado y por qué pienso seguir cambiando siempre que lo logre, ¿no? De un libro a otro. Tengo libros que son muy barrocos, otros que son totalmente minimalistas. Hay eso es verdad, ciertos temas que se repiten desde el primer libro hasta el más reciente, eh, Ujú. pero no tengo esa fidelidad ni me interesa conseguirla, de verdad. Y yo lo Yo, aplaudo, yo lo tengo que aplaudir, porque es una bocanada de aire fresco tu trabajo. bueno, pues yo te lo agradezco, no creo que todo el mundo esté de acuerdo, pero bueno, pues uno tiene Pero que el ser mundo entero fiel a... está mal, nosotros estamos bien.
Ah, sí, claro. Sí, pues uno tiene que hacerse caso a uno mismo, punto, ¿no? Sí, de acuerdo. Oye, en La muerte de la lengua inglesa, que me fascina como título, y qué bueno que le pusiste ese de, me hace profundamente feliz esa preposición. Hay una mayoría de hombres, hay 19 hombres y 9 mujeres. No lo pude dejar de notar, perdón, ya estoy sesgado. Y es frecuente que nos pase, que tengamos más lecturas de hombres, porque el canon masculino con el que crecimos se impuso hasta hace muy poco tiempo. Entonces te pregunto, ¿tú buscas conscientemente leer a más escritoras? O no es una preocupación como de tengo que hacerlo, sino simplemente conforme te va apeteciendo vas leyendo lo que deseas. Pues es que mira, en el canon, o sea, aunque te pares de cabeza, claro que hay más hombres que mujeres, porque Ujú. el canon, de cuándo lo empezamos a contar para acá, ¿verdad? Pues Sí. claro que hay más hombres que mujeres. Si haces un trabajo del siglo XXI muy reciente, pues ya ese peso se equilibrará por sí mismo. Mira, yo no soy, sí me interesa lo que hacen las mujeres, me interesa ver el cambio, pero no soy, y menos en la literatura, nada de por revancha y vamos a leer, entonces no voy a leer a los hombres, no, que va, que va. Lo que me Ujú, importa es leer libros que me interesen y me interesan mucho las mujeres, claro, pero me interesan las voces poderosas, punto, sean de ujú, cualquier género, de ujú. cualquiera de los géneros, que son más de dos. De acuerdo. Que son más de dos. Me gustó esa acotación. Noto un abanico muy amplio, muy vasto de intereses tuyos, o sea, desde la infancia y las lenguas, ya lo hablamos, la historia que está muy, muy presente, la propia experiencia desde un cuerpo de mujer, la poesía, el erotismo, el amor, el desamor, hasta la migraña. Tienes un poema donde dices que es un atributo de mujeres, moraleja del exceso, enfermedad de los impulsos. Y ya lo comentabas tú, cómo se privilegia de unos años para acá, sobre todo a raíz de una suerte de estandarización de los premios, de las becas, de los sistemas de creadores, en fin, donde todo el mundo empieza a escribir de manera similar. En torno a un tema se arma un libro porque eso es lo que te va a dar una beca, un premio, en fin. Y a mí, de verdad, quiero retomar un poquito esto. Me parece que es extraordinario que no caigas, digamos, en esa provocación, en ese juego, sino que hagas tu propia provocación, que es moverte del lugar poético, del lugar emocional, de lenguaje, de estilo en cada uno de los libros. Y te quiero preguntar, sin que tengas que arriesgar ni descubrir nada que no quieras, pero ¿hacia dónde vas ahora? O sea, de La muerte de la lengua inglesa, publicada en 2020, y León de Lidia, que es una novela, por lo cual no la abordamos, aunque tiene mucho de poesía y habría que cuestionar si es estrictamente novela, pero bueno, para no entrar en complicaciones y para poder dedicarnos a estos libros que estamos hablando, ¿hacia dónde estás yendo ahora? ¿Hacia dónde estás mirando en tu escritura? Bueno, tengo concluido un libro, pero bueno, yo creo que así como me he desplazado, como me he desplazado de tema en tema o intentando distintos registros de voz, también me he desplazado en las editoriales. Entonces, este libro que, fíjate, yo soy una damnificada del temblor del 2017, perdí mi casa y un día caminando por la ciudad, pero un día quiere decir como 2 años después, ese fatídico septiembre del 2017, de pronto me doy cuenta que soy la tercera mujer de mi línea, sí, de mujeres que pierde Mm, su casa. Y las primeras que bueno, es decir, mi abuela y mi madre no las perdieron por una razón de un evento de la naturaleza, sino por algo muchísimo más grave, que son las guerras, mm, ¿no? Entonces, el de pronto darme cuenta que soy esta tercera generación y yo digo, voy a exorcizar, tengo una hija y dos nietas, o ujú. sea, también hay un matriarcado tremendo, soy la cabeza ahora yo, bueno, por los años, etcétera, de ese matriarcado. Y bueno, voy a sacarme esa espina y que ya no vuelva a pasar, así que la forma de hacerlo es escribiendo. Y pues está básicamente concluido ese libro y bueno,
¿Es ya se poesía, es publicará. narrativa, es un Es poesía, híbrido? es poesía, es Ok. poesía. Es que creí Ujú. que había quedado claro que me estabas preguntando hacia dónde va en ese sentido, ¿no? Ok, Eh, ok. y pues es un libro también bien distinto a mis libros anteriores, aunque sí va goteando algo que tiene que ver pues con tus preocupaciones. Está la preocupación, no sé, del tiempo, que es algo que creo que me ha movido mucho desde que empecé a escribir hasta hoy y tal vez ahora más que antes todavía, ¿no? Eh, Ujú. y la influencia también de tus lecturas, cómo uno va buscando esos interlocutores que van dándote también una casa, un sentido, que te van como haciendo casita, como decimos en México, que te van abrazando, te van dando, no sé, te van alumbrando el camino de Ujú. alguna manera. En ese sentido, yo creo muchísimo en la tradición y la tradición, por ejemplo, en la poesía mexicana es bien interesante. Fíjate que, aunque sé que lo sabes, que yo acabo de terminar de organizar una antología de poesía Ujú. latinoamericana que se va a publicar pronto y de pronto me doy cuenta que son 27 autores. Pero de veras, fue un descubrimiento a posteriori, obviamente no lo planeé. ¿Y sabes de cuántos poetas hablo en La muerte de la lengua Ay, inglesa? no me digas, los mismitos, Sí, 27, o sea, el sí. mismo Y número, no luego son los mismos. alguien me decía, claro, son 27 porque a los 27 años murieron todos esos rockeros, Es lo que te ¿no? iba a decir del Club de los 27. Jim Exacto. Morrison, Janis Janis Joplin, Joplin, bueno, no, Jimi Hendrix, en fin. Jimi Eh, Hendrix. Sí. sí, 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 pues el 27 se volvió ahora un número que además es el día en que nació mi primera nieta, así que ya estamos. Bueno. Mira Ok, tú. pues Ujú. estaremos pendientes de ese libro de próxima publicación. Oye, y ya para cerrar, En la muerte de la lengua inglesa, vuelvo a este libro, tienes un poema largo que está dividido en partes, en secciones, y que se llama Anatomía clínica de la lengua inglesa. Voy a leer así al azar una página de este poema. Anatomía clínica de la lengua inglesa. No es la primera parte, es una parte intermedia. Están en 3 versos cada estrofa, digámoslo así. Voluble, franca, distinguida, fina, hechicera, insular, londinense, tejana, dublinesa. Y así. Hay otros adjetivos muy sorprendentes para referirse a un idioma, como bifronte o fifí o socarrón. Dime 3 adjetivos así, a bote pronto, que definen tu poesía. Ay, soy malísima para eso, mi querida Julia, pero a ver, eh, eh, voluble, arrepentida y qué otro, apasionada. Ok. Me encanta lo de voluble y lo de apasionada. Arrepentida, no sé, yo no noto arrepentimiento y me da mucho gusto no notarlo porque no veo de Es qué que te no me arrepientes. gustan mucho mis primeros libros. Bueno, pero esos primeros libros, pues digo, nadie empieza sabiéndolo todo, nadie empieza corriendo, No, todo el hombre, mundo mira, tropieza. no, más bien yo creo que pasa al revés. Prefiero estar en mi lugar que al revés, porque hay Mm, muchos poetas que tienen un primer libro maravilloso y nunca lo superan. Mis bueno, primeros claro. libros a mí no me gustan, pero bueno, creo que yo como que me he ido poniendo más de acuerdo conmigo misma, vamos a decirlo así, conforme los años han pasado, ¿no? Pues qué bueno, celebro como lectora tuya que te hayas ido poniendo de acuerdo contigo porque creo que cada vez estás escribiendo mejor si eso fuera posible, cosa complicada en tu caso, pero sí cada vez que te leo y ahora que tuve el gusto de leerte así, digamos que en orden cronológico, fue como, wow, avasallante. Muchas gracias, Miriam Moscona, qué privilegio, qué honor, qué gusto, qué deleite paladeable platicar contigo, acercarnos a tu poesía. Recomiendo mucho a la audiencia que de verdad se acerquen de uno a uno, no a través de mi voz o de mi interpretación, que seguramente es fallidísima y le falta muchísimo, pero cada quien se acerque a los poemas de Miriam Moscona y van a ver qué diálogo tan sabroso establecen así, en corto,
como si se fueran a cenar uno a uno. De verdad, lo van a disfrutar y me lo van a agradecer. Lo de menos es que me lo agradezcan. Lo que quiero es que suceda y que ustedes lo disfruten para que esta poesía tenga más y más y más lectores y lectoras como se lo merece. Muchas gracias, Mira, Miriam. Julia, si tú dices eso, ahora no quiero que parezca el club del elogio mutuo, pero bueno, la gente que te escuchó puede constatar la clase de entrevistadora que eres. Qué bárbara, un diálogo de verdad, no me haces las mismas preguntas que todo mundo, entonces me haces contestar otras cosas. Te lo agradezco muchísimo porque se notó el clavadote que te diste este fin de semana. Te lo agradezco con el corazón, de verdad. Sabes que es con todo el cariño del mundo, porque además de admirarte, te quiero. Y eso no sucede siempre. Bueno, muchas gracias a la audiencia por acompañarnos aquí en Hablemos Escritoras, en esta sección de poesía, donde tenemos el gusto de dedicarnos cada cierto tiempo a hablar 40 minutos, 40 y poquitos minutos, sobre versos, sobre esto que, digamos, reivindica la dignidad humana, porque a veces se pregunta alguien o nos pregunta la gente, ¿y para qué sirve la poesía? Y recuerdo siempre lo que dijo Borges, lo voy a parafrasear muy mal, perdón Borges, pero dijo algo así como, ¿y para qué sirve un atardecer? ¿Para qué sirve un amanecer? ¿Para qué sirve un beso? Bueno, pues eso, para lo mismo sirve la poesía, para mantenernos vivos. Muchas gracias por acompañarnos, las esperamos aquí en Hablemos Escritoras. Acérquense a todo el contenido riquísimo que tiene esta página, este portal tan diverso, tan sorprendente, tan plural, tan incluyente, y que pues se vuelve una compañía necesarísima cuando uno hace ejercicio, lava los platos, va manejando, todas esas actividades que pueden ser absolutamente sosas e intrascendentes, escuchando Hablemos Escritoras cobran otro cariz. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Adriana Pacheco, gracias Hablemos Escritoras y muchas gracias Miriam Moscona. Nos escuchamos pronto. Yo soy Julia Santibáñez y me dio mucho gusto estar aquí.